Y estamos con el economista José Carlos Saavedra, vicepresidente de IPAE, socio de apoyo consultoría, donde además se están estudiando, han analizado, se han propuesto 10 plataformas, digamos, de acción inmediata para poder tener mejores resultados. José Carlos Saavedra, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias, Mónica. Buenos días, Fernando, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, si hacemos una rápida lectura de lo propuesto, es otorgar el bono adicional a las familias que fue anunciado por el presidente, ampliar el alcance del subsidio a la planilla, ya nos explicará el alcance, bono a trabajadores para compensar la caída de ingresos, agilizar la aprobación de solicitudes de suspensión, ejecutar combo de infraestructura social, destrabar proyectos de las asociaciones público-privadas, impulsar sectores transables, empaquetar obras públicas, impulsar simplificación administrativa y fortalecer capacidades para procesos. ¿Cómo empezar todo esto y cómo hacerlo en menos de 12 meses, en realidad, además en un año electoral? Gracias, Mónica. Creo que has resumido bastante bien la mayoría de medidas que estamos proponiendo como IPAE, Asociación Empresarial, un documento que realicé junto con César Liendo y Pablo Lavado. Hay medidas que efectivamente van a tomar más tiempo, pero tienen que ser iniciadas desde ahora, ¿no? Hay otras que sí son más inmediatas, como, bueno, el bono que ya se anunció, el subsidio de la planilla, o las más vinculadas al mercado laboral. Pero quizás antes de entrar al detalle de cada una, porque suena un listado de lavandería, ¿no? Quizás valga la pena poner en contexto a qué responden estas 10 medidas. Básicamente responden a 3 objetivos. El primero es evitar la destrucción de empleo formal de manera masiva, que es un riesgo bastante latente, que nos preocupa bastante, y eso, si se da, tiene consecuencias muy graves sobre la clase media, sobre los ingresos de los trabajadores, etcétera. Un primer bloque de medidas está orientado a defender el empleo formal. El segundo bloque está orientado a incrementar el gasto público, que es lo que hoy día toca hacer. Ahora, como bien se mencionaba anteriormente, me parece que tú, Mónica, hoy día lo que estamos viendo en los últimos 3 meses es un rebote. Es un rebote porque la economía se está abriendo y las empresas empiezan a operar y las familias o las personas empiezan a generar ingresos, pero eso no va a permanecer para siempre y a partir de ahora lo que se va a sentir, o el principal limitante al crecimiento de los ingresos de la gente, va a ser la débil demanda, no la falta de reapertura de la economía, porque eso ya se está dando. Entonces lo que toca ahora es incentivar la demanda. Por eso un bloque de medidas está orientado a incrementar el gasto público. Pero solamente una cosa chiquita, para incentivar la demanda tiene que haber confianza, y lo que no hay en este momento es confianza, lo que hay es incertidumbre. Exactamente. A falta de confianza y a la presencia de incertidumbre, que es lo que limita muchísimo el gasto privado, eso lo que hace es limitar el gasto de las familias que prefieren, a las que pueden, ¿no? Prefieren ahorrar porque no saben bien qué va a pasar. Nadie se va a aventurar a comprar una casa o un carro en este contexto así, en caso pudiera, obviamente. Y en las empresas el gasto de inversión va a estar muy deprimido por esa incertidumbre que bien ustedes mencionan. Y por otro lado, está que en este contexto de demanda deprimida, las empresas lo único o lo principal que están haciendo es ajustar costos. Entonces, hay que darles salidas a que esa reducción de costos no se dé a través de planilla o reducción de personal. Entonces, ahí hay una combinación de medidas para darle salidas a las empresas para que esa reducción de costos no sea a través de personal, incrementar fuertemente el gasto público y destrabar ese gasto privado, que en un contexto en que muy pocos quieren gastar en el sector privado, hay sectores que más bien están esperando permisos para gastar, ¿no? Como las obras de infraestructura, y ahí también hay una serie de medidas que estamos proponiendo. Justamente a propósito de esas obras de infraestructura, señor Saavedra, en el punto 6 de su decálogo, usted menciona proyectos de obras públicas y también proyectos APP, y enumero Chavimochic, Majesiguas, línea 2 del metro, aeropuertos regionales y, por qué no, el aeropuerto de Lima también. Pero explíquenos, por favor, se trata de más de 10.000 millones de dólares trabados ahí, sea por negligencia, sea por corrupción.
Entre ellos impacta particularmente el metro Línea 2 de Lima. Es mucho dinero y tendría un impacto muy positivo para la tercera parte de la población peruana que vive en Lima, Callao. ¿Cuál es la razón por la que no se ha podido destrabar esos 4 proyectos en concreto desde hace tanto tiempo? Hay varias razones detrás de eso. Me gustaría mencionar quizás las principales, en mi opinión. Una razón importante es el contexto, ¿no? El contexto, a partir de los escándalos de corrupción, han marcado, digamos, con un tono negativo a las obras de concesiones. En este contexto, además, en el entorno político que hemos tenido en los últimos años, sumado a un rol de la Contraloría que muchas veces escapa a sus competencias en exceso, lo que se ha dado es un contexto en el cual adendas que han tenido que ser firmadas o modificaciones a los contratos que se han tenido que dar, no se han dado justamente por este conjunto de elementos que menciono, que no genera un contexto adecuado. En particular, hay mucho temor, por ejemplo, en funcionarios del sector público para firmar adendas en un contexto en el que hay mucho, mucho temor a que haya corrupción, y en la Contraloría hay una observación muy excesiva en algunos casos que paran cualquier intento de mejora, ¿no? Entonces, ahí lo que toca, suena simple, no lo es. Lo que toca es que las diferentes autoridades se pongan de acuerdo, que convoquen a la Contraloría para que desde el inicio empiecen a buscar soluciones, y es algo como lo que ha sucedido recientemente con Chavimochic, ¿no? Es un proyecto que se ha dado el primer paso para la solución, pasándole parte del proyecto al Ministerio de Agricultura. Es un paso inicial en un camino muy largo, pero algo así también habría que hacer con Majes Iguas. Entiendo que algo se está viendo, pero es paso a paso buscar soluciones en un camino muy largo, en verdad. Pero solamente para poner en contexto, en APPs, en estas obras que están mencionadas en el documento, hay 5 puntos del PBI, que es más que toda la inversión pública anual. Para poner en magnitud lo que está en juego acá. Muchas veces se habla que la inversión pública va a mover la economía, pero es menos de 5 puntos del PBI. El gasto privado es de lejos mucho más importante, y por eso es muy importante lo que ustedes mencionan, de generar certidumbre, sí, de generar confianza, sí, y de destrabar proyectos. Acá, en este caso de las APP, es clarísimo y es urgente trabajar fuertemente para destrabarlos, ¿no? Señor Saavedra, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. En el punto 8 se habla también o se propone, juntar, empaquetar obras públicas que están paralizadas, pero que están a cargo de gobiernos subnacionales, ¿cierto? Y trasladarlas al gobierno central. Más o menos, ¿cuántas obras públicas están paralizadas y cuál ha sido, el error o la falla que hay en estos gobiernos subnacionales que hace necesario que estas obras sean trasladadas al gobierno central? ¿Cuáles han sido los puntos negativos en este sentido? Pero le pido por favor que la respuesta nos la dé después de la pausa. 8:22 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el economista José Carlos Saavedra, vicepresidente de IPAE y socio de Apoyo Consultoría, respecto a 10 acciones para incentivar la economía en un periodo de plazo corto. Estamos en otra secuencia, juntos reactivamos al Perú, y bueno, le habíamos consultado al señor Saavedra respecto a la propuesta número 8, en donde se hace necesaria para IPAE el traslado de obras a cargo de gobiernos subnacionales al gobierno central. ¿Cuáles han sido, señor Saavedra, los errores cometidos por los gobiernos subnacionales? Mucho se habla de falta de capacidad de ejecución presupuestal, entre otros temas. Sabemos que hay también más de 3.000 obras públicas paralizadas. ¿Qué impacto tendría esto en la economía, en la recuperación económica? Sí, gracias, Carlos. Efectivamente hay muchísimos proyectos que los ciudadanos deben estar viendo todos los días cerca a sus casas, que están paralizados, ¿no? Puentes a la mitad, carreteras que no están terminadas, etcétera. Lo que ha pasado, lo que ha generado eso es, en buena cuenta, lo que mencionas, ¿no? La descentralización en la economía estuvo a medias, ¿no? Se trasladaron
responsabilidades, pero no se trasladaron competencias, habilidades o capacidades para hacer buenos proyectos. Y algo en común que tienen muchos de estos proyectos paralizados es que tuvieron expedientes mal hechos o estudios mal realizados, o en muchos casos también casos de corrupción, ¿no? Entonces, según la Contraloría, hay como 3.000 obras de infraestructura, obras públicas paralizadas por alguna de estas razones. Y son obras que son las más cercanas a la población. Por eso es que destrabarlas no solamente tiene un impacto importante en el gasto, en la inversión pública, en movimiento de maquinaria, de empleo, etcétera, sino tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. Y ahí lo que nosotros... Sí. No, y ahí quería ir también como dato, José Carlos, la proyección de la activación del empleo a partir de estas medidas en números, ¿cuántos serían? Según datos del Ministerio de Economía, al mover la inversión pública este año, se podría mover cerca de 1 millón de trabajadores, ¿no? Hay que recordar, las cifras exactas de esas 3.000 obras, no las tengo, pero sí hay que recordar que cuando uno ve los sectores que tienen más eslabonamientos o más interrelaciones con la economía peruana, el sector construcción es quizás el más importante. Por eso es que cuando hay una disminución en el crecimiento económico y las autoridades hablan de reactivación económica, siempre se habla de medidas para el sector de construcción justamente por eso, ¿no? Por eso el impacto sería bastante importante si es que se empieza a mover la obra pública, la inversión privada, el sector construcción. ¿Por qué planteamos que se... Sí, adelante, termine, por favor. El punto está que la solución que planteamos es que se empaqueten estos proyectos, porque están difuminados en diferentes gobiernos locales, gobiernos regionales, y al empaquetarlos y al llevarlo al gobierno central, el gobierno central tiene mayores capacidades y alternativas para que estos proyectos empaquetados se hagan de manera más ágil, resolviendo los problemas de malos estudios, etcétera, que originaron el problema inicial. Y el gobierno central tiene diferentes alternativas, por ejemplo, el de obras por impuestos, o tiene también este nuevo esquema que se ha generado más ágil de proyectos especiales de inversión pública. Entonces, por eso es que pensamos que empaquetarlos y trasladarlos al gobierno central es un paso necesario para que la población se beneficie finalmente de las obras públicas que están paralizadas. Señor Saavedra, justamente por ser usted un dirigente del grupo Reactiva Perú, quería preguntarle su evaluación sobre los programas lanzados por el gobierno para respaldar a las empresas, para evitar que quiebren, para evitar que se rompa la cadena de pagos. Hemos tenido Activa 1 y se anuncia inminentemente un Activa 2 que despierta expectativas en muchas empresas. ¿Cómo evalúa usted estos programas del gobierno? Gracias, Fernando, por tu pregunta. El programa Reactiva 1 y el 2, en mi opinión, ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque ha logrado hacer algo, o ha logrado evitar algo que era muy probable que se dé, y era la ruptura de la cadena de pagos o la ruptura en el flujo de crédito. Lo que suele pasar en una situación como la actual, de caída de 40% del PBI, pocas veces hemos tenido una caída tan fuerte, pero una coyuntura de recesión, lo que inmediatamente pasa es que el crédito deja de fluir y eso exacerba el problema, lo agranda. El programa Reactiva, que es liquidez a los bancos para que presten a las empresas, y estos préstamos garantizados por el Estado, eso ha permitido reducir el riesgo de las empresas en esta coyuntura en que todos somos más riesgosos, y eso ha permitido que el flujo de crédito siga dándose. Eso se ve en las cifras, es un flujo de crédito que no ha parado, y además con tasas de interés que nunca antes se han visto por lo bajas que han sido. Las empresas en esta coyuntura más riesgosas, con más incertidumbre, están teniendo acceso a crédito al más barato que nunca han tenido en la historia. Eso ha sido bastante bueno. Evidentemente hubo algunos problemas de demora que seguramente han reducido el impacto de esto,
pero como medida... No, y de quizás, entrega de créditos no necesariamente a empresas, digamos, transparentes, ¿no? E impecables. Exacto. sí, seguramente ahí ha habido algunos problemas que no se filtraron bien, pero me parece que debido o gracias a la transparencia que se ha implementado por el Ministerio de Economía, son aspectos que se han podido ver, ¿no? El hecho de que podamos identificar empresas que no debieron recibir esto, se debe justamente a la medida de transparencia y me parece que fue una medida adecuada. Y solamente para terminar, José Carlos, estas propuestas, digamos, se están haciendo públicas, pero ¿han tenido la oportunidad de conversar con algún representante del gobierno? Y la pregunta concreta es, ¿la presencia de Cateriano de recibir la investidura garantiza una mejor relación entre lo público y lo privado? Aquí te he dado mi opinión personal. Mi opinión personal es que la presencia de Cateriano seguramente va a implicar una mejor relación entre el sector público y el sector privado. Anteriormente teníamos algunas medidas que en mi opinión presentaban algún sesgo antiempresa grande. Algunas medidas solamente estaban destinadas para MIPE, cuando las empresas grandes explican el 80% del PBI, 60% del empleo formal y 80% de la recaudación. Si es que no hay recuperación en la empresa grande, no hay recuperación de la economía posible. Me parece que eso es algo que hay mucha expectativa de que esto mejore, y hay mucha expectativa sobre el mensaje de hoy día, ¿no? Nosotros hemos planteado 10 medidas concretas y realmente esperamos escuchar hoy día medidas más vinculadas al mercado laboral, que es lo que más nos preocupa, porque creemos, lamentablemente, y ojalá nos equivoquemos, que se viene una destrucción masiva del empleo formal y una ola de empleo informal que viene asociado a mayor vulnerabilidad de la clase media y a caída de los salarios. Si es que no se implementan medidas laborales, entonces me parece que la recuperación puede ser muy lenta y con un deterioro en la calidad de vida de las familias. Muy bien, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias a José Carlos Saavedra, vicepresidente de IPAE, además socio de Apoyo Consultoría, por estar con nosotros en